entramos en el lugar santísimo, vamos a ver el arca y el propiciatorio. Y entonces el himno que cantamos habla de la entrada abierta, porque cuando el velo se rasgó, aunque en el templo hubieran querido remendar el velo, delante de Dios quedó abierto, porque el libro de Hebreos, que fue escrito mucho después, nos dice que el Señor Jesús abrió el camino. Así que abierto está. Entonces Jesús murió, su sangre abrió entrada, quitando el velo, abrió entrada al lugar celestial. El Señor Jesús entró al lugar celestial con su propia sangre, dejando la puerta abierta y podemos entrar allí. Y allí encontramos, como siempre, cuando vas profundizando en el conocimiento del Señor y del Padre, cada vez que entras más, conoces cosas nuevas, conoces cosas muy grandes y sublimes. Eso mismo nos pasa al entrar detrás del velo. Y tomando tiempo para meditar, tomando tiempo para gustar las descripciones que hay, nuestro corazón cada vez se llena más y madura. Yo noto que todo este conocimiento nos da bases fuertes en nuestra fe, empezando porque podemos defender nuestra fe, si hiciera falta, con la palabra, que es el arma que nadie puede enfrentar, la palabra eterna. Pues porque por el Señor Jesús podemos entrar sin temor. Hoy veremos un versículo que nos muestra la realidad de esas palabras. Sin temor podemos entrar a la presencia de Dios. Más bien con confianza, con la confianza de un hijo. Es un privilegio que necesitaríamos recordar más a menudo. En luz estamos, plena paz tenemos, la que en justicia Él nos dio. El Señor Jesús nos dio la paz con Dios, pero a un precio muy alto. No fue una paz gratuita, fue gratuita para nosotros, pero a Él le costó muchísimo. Bueno, pues vamos a recordar esto, recordar que estamos muy adentro en el lugar de comunión. Recordamos que encontramos la paz aquí. ¿Esto qué era? ¿Qué mueble es? ¿Qué mueble es este? El altar del sacrificio, el altar del holocausto. Allí encontramos la vida nueva. Aquí encontramos limpieza y si la palabra de Dios nos muestra pecados, pues los confesamos. En todo caso quedamos limpios para poder entrar a este lugar que es el lugar de la comunión, el lugar donde podemos hablar, vivir, disfrutar de la comunión con el gran Dios al que adoramos. Este es el lugar santísimo que lo hemos visto. Aquí está con las barras del occidente, las barras de atrás del todo y las tablas. Aquí están quitadas para que veamos lo que pasaba en el gran día de la expiación, el único día que el sacerdote, y solo el sumo sacerdote, podía entrar detrás del velo. Allí está poniendo la sangre en esta tabla de oro que se llamaba, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se llama esto?
esta tapa con los querubines. Empieza por propicia y termina por torio. Propiciatorio. Propiciatorio. Allí era el lugar donde se ponía cada año la sangre. Y por esa razón Dios seguía estando en medio del pueblo. Ahí estaba la clave. La sangre había sido derramada y por un año más ellos eran perdonados. El Señor más o menos garantizaba su presencia con ellos gracias a esa sangre que estaba en ese lugar. Entonces ya me diréis, una sangre que no pierde valor nunca, que está no en un lugar de la tierra, sino en el cielo mismo, ¿por cuánto tiempo permite a Dios que vaya con nosotros? Sin que su santidad sin que faltemos a su santidad, a su justicia, a su pureza y a su majestad. Es la sangre del Señor Jesús, que permanece allá delante de Dios, la que nos permite contar con la presencia divina todos los días, venga lo que venga. El arca del testimonio. ¿Os acordáis de algún otro nombre que tenía el arca? El arca del pacto. En otro lugar se llama el arca santa, pero el arca del pacto fue como el nombre que quedó más para el día de hoy. Y en hebreo se habla es del arca del pacto. Gracias, Claudia. Éxodo 25, versículos 10 al 16. Entonces, Dani, si quieres empezar. Sí, 16. Gracias. El arca del testimonio. Bueno, el artista que hizo este modelo en Suiza se inventó o se imaginó los querubines así. Entonces un poco muy moderno me parece a mí, pero bueno, están los querubines mirando hacia el propiciatorio, que era esta tabla de oro, y las alas extendidas por encima del propiciatorio. Y luego, aquí está el propiciatorio fuera, para que se viera lo que estaba adentro, y aquí están los elementos que estaban adentro. Eso es lo que hemos leído, y pondrás en el arca el testimonio que yo te diré. Esas tres cosas eran el testimonio que Dios quería que ellos pusieran allí dentro del arca. Era como el lugar donde estaban tres cosas muy valiosas para Dios. Y estaban en el lugar de más adentro, delante de su presencia. Bueno, este es otro artista hizo esta arca.
quizás tiene un poco más la forma que nosotros podamos entenderlo bien, tal vez se acerca más al original, no lo sé. La cuestión es que muchas personas han hecho modelos del arca y de los querubines, del propiciatorio. Bueno, pues vamos a usar más que todo esta, bueno, como arca. Después miraremos lo del contenido y demás, y sí que estaremos usando las otras fotografías. El arca del testimonio o del pacto. El arca del testimonio es como se le llama al final de Éxodo, y el arca del pacto es como se le sigue conociendo después. De todas maneras, es un testimonio de la presencia de Dios con el pueblo durante su peregrinaje. Es como donde estaba condensada la presencia de Dios. Podríamos decir que era como el trono de Dios en esta tierra, en medio del pueblo. El arca estaba en el lugar santísimo, atrás de todo, aquí, y de allí salía la nube. De aquí salía el humo del sacrificio, pero de aquí salía la nube. Y la nube guiaba al pueblo por todo el camino. En el día era una nube, como conocemos en el día, y en la noche era una nube de fuego. Y entonces ellos podían, si el Señor quería, caminar de noche. Tenían suficiente luz con esta columna de humo. Y en el día, pues se veía la nube, entonces también les servía de guía. Pero salía de allí, salía del arca, del arca con el propiciatorio encima, la combinación. Era de madera de acacia, ¿sí? ¿Lo dice? Cubierta de oro puro por dentro y por fuera, ¿verdad? Esto ya nosotros sabemos qué representa. De memoria. Facilísimo. ¿Qué representa? Sí, la humanidad. ¿Y el oro? La gloria de Dios. En total, una persona en la que se vieran las dos cosas a la vez, la única persona, el Señor Jesús, Dios y hombre. Colosenses 2, 9 y 10. Plenitud, completitud. En Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis en Él plenos, completos. Maravilloso. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenía una cornisa de oro alrededor. ¿Eso de qué nos acuerda? Hombre, es el tercer mueble que tiene esto. Esto es para niños. ¿Qué significa esta corona alrededor? Uh-huh. Es una corona, es para el mueble una corona. ¿Y qué representa? ¿Mm? Bueno, sí, en este caso para la sangre, pero hay algo más sublime, que el Señor Jesús está coronado de gloria y de honra.
Eh, este es quizás el significado más sublime, sobre todo porque esta gloria de la que habla Hebreos 2:9 vino después de la cruz. Tan excelente fue la obra de la cruz, tan completa, tan plena y con consecuencias tan eternas, que Dios le coronó de gloria y de honra al Señor Jesús. Y así es como le veremos. Así es como le veremos en breve. Yo creo que será en breve. Anillos de oro y varas de madera de acacia recubiertas de oro. ¿De esto hemos leído? Sí. ¿De qué nos hablan estas barras y estas varas, perdón, y las anillas de oro? De peregrinaje, vamos por este mundo. ¿El Señor Jesús también anduvo en este mundo? Mejor dicho, en este desierto. Sí. Y hay un versículo muy hermoso en Lucas 24:15 que me gustaría que leyéramos respecto a esta verdad. Lucas 24:15. ¿Dónde íbamos? Caminaba con ellos. Aún no se había manifestado, ellos no lo habían reconocido, estaban en medio de su problema, de su angustia, de su frustración, no entendían nada, ni de por qué el Señor Jesús había muerto. Los discípulos estaban, estos dos discípulos que iban a Emaús, estaban frustrados, desanimados, ya no había nada que hacer, tenían todas las esperanzas puestas en el Señor Jesús y había muerto, ya llevaba 3 días. Venían rumores de que había resucitado, pero vete a saber si eso era cierto o no, nada comprobable. Bueno, en fin, nos vamos. Esto ya se acabó. Pero qué tristeza terminar así. Y el Señor Jesús, en medio de todos estos sentimientos negativos, se acerca y camina con ellos. Y esta es nuestra experiencia también. También nos sentimos a veces así, frustrados. A veces parece que el cielo es fuera de bronce y nuestras oraciones no pasan del techo. A veces tenemos de parte del Señor un silencio que no entendemos y que nos frustra. Pero el Señor prometió estar con nosotros y caminar con nosotros. Estar con nosotros todos los días hasta el final. Peregrinaje, pero durante todo el peregrinaje Él está ahí, presente. De eso nos hablan las barras y las anillas de oro, los anillos de oro. Bueno, tenía 3 cifras un poco raras. Sus medidas eran un poco raras. 2,5, 1,5 y 1,5. Esto debe ser, a ver si traje mi metro. Metro en codos. Entonces serían, ¿cómo eran? De altura, no, de largo 2,5, 1, 2,5, como hasta aquí, ¿no?
¿Estoy bien? 1, 2, sí, más o menos 2,5 hasta aquí. De ancho, 1,5, 1,5, por aquí más o menos. Así que esta era el área de arriba. ¿Y de alto cuánto? Lo mismo, ¿no? Más o menos esta altura. Sí, más o menos la altura de la mesa que tenemos aquí. Entonces un mueble así, más o menos. Pero las medidas son un poco raras, no son números enteros. Es como si faltara la plenitud, como si fuera algo temporal mientras llega lo verdadero. Eso es un buen llamado para nosotros, porque muchas veces estamos tan concentrados en las cosas aquí que en todo pensamos menos en que el Señor va a venir. Y no sería raro que el Señor viniera, pues nosotros confiamos en que el Señor nos arrebatará en un abrir y cerrar de ojos. No sería raro que nos encontráramos allí y yo, ¿qué hago aquí? Y todo lo que estaba haciendo, ¿qué? Y no estábamos esperando al Señor. Tendríamos que ir haciendo las cosas, por supuesto, en esta tierra tenemos que seguir funcionando, pero tener en cuenta que el Señor puede venir en cualquier momento. Vivir con esta esperanza y también hacer cada cosa que hacemos en esta tierra con esa proyección, la eternidad. Y esto le añade a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, a las cosas rutinarias de la vida, una trascendencia, una dimensión especial. Estamos de paso. La plenitud no está aquí. Nos espera todavía el verdadero lugar de reposo. Estudiando esta vez me encontré estos versículos en Jeremías 3. Hablan del milenio, cuando el Señor Jesús reine sobre esta tierra. Y es muy curioso lo que dice allí. Jeremías 3, 16 y 17. Uh-huh. Claramente es el milenio. ¿Y qué va a pasar en el milenio con esta arca? Ni se echará de menos, ni se hará otra. Y este versículo me habló al corazón porque hay como una corriente, sobre todo en el judaísmo, para hacer otra arca, para hacer todos los preparativos para el tercer templo. Y entre los creyentes también quisiéramos buscar esa arca o tener como alguna representación que venga de parte de Dios. Pero si ya tenemos al Señor Jesucristo, ¿para qué queremos arca? ¿Verdad? Es lo mismo que los emblemas de la Santa Cena. ¿Hasta cuándo los tomaremos? Hasta que el Señor Jesús venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces en el cielo, cuando ya Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Harán falta? Lo tenemos a Él, al que representa el pan. Veremos sus heridas. Yo personalmente creo que veremos sus heridas por donde derramó su sangre. Veremos la sangre puesta en el propiciatorio celestial,
¿Qué más necesidad tenemos de emblemas, de símbolos? Sí, lo tenemos a Él. Y la dicha que tenemos los creyentes ahora es poder por fe contemplarlo a Él. No necesitamos el arca, no necesitaríamos esto. Esto es una ayuda didáctica, pero sin esto también se puede estudiar el tabernáculo. Sí, lo digo porque a veces nuestro corazón quisiera cosas concretas, pero lo tenemos a Él y si andamos en fe podremos verlo y será real para nosotros como si estuviera aquí presente de cuerpo entero. El Señor, Él es la plenitud y a Él lo veremos. El contenido del arca está en Hebreos 9:4. El resumen está en Hebreos 9:4. Qué curioso. No está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:4. ¿Quién? Sí, gracias. Entonces, ¿qué había dentro del arca? ¿Esto qué es? La vara de Aarón que reverdeció. Esto, las tablas del pacto con los 10 mandamientos. ¿Y esto? La urna con maná del desierto. Eso había en el tabernáculo. Lo del maná era un milagro diario porque no se dañaba. Y era un recordatorio de cómo el Señor había sustentado por todo el desierto a su pueblo. Pues estas cosas tienen también significado para nosotros. La vara de Aarón que reverdeció, ¿quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Representa al Señor Jesús como sumo sacerdote. Sí, podemos leer estos versículos que anteayer me parece que hablamos de esto, pero no los leímos, solo pasamos de largo la historia. Números 17, del 1 al 10. Después de la rebelión de Coré, que hicieron el reclamo contra Moisés y contra Aarón por estar al frente de la congregación, como si hubiera sido una cosa de ellos. Entonces el Señor tiene que hablar. ¿Leemos? ¿Seguirías tú, no, Marcos? 17:1.
Ujú. Sí. Entonces, en realidad, esta vara mostró que Aarón era el escogido por Dios para la función que estaba desempeñando. Y también mostró la resurrección, como hemos visto ayer, anteayer, el almendro como una de las primeras plantas que florece en la primavera, es una figura de la resurrección y figura de las primicias de la resurrección, que son las palabras que también se usan para el Señor Jesús. Cristo, el escogido de Dios, por una parte, y por otra parte, las primicias de la resurrección. El primero que resucitó para nunca más morir es el Señor Jesucristo. Luego, los creyentes, cuando Él venga, muchos de los que están en los sepulcros serán vivificados, resucitados y subirán para encontrar al Señor en el aire. Nosotros los vivos seremos transformados y nos uniremos a ellos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Resucitados para nunca más morir. Y el primero que hizo esto fue el Señor Jesús. Entonces esta vara habla de Él como el escogido de Dios y como el primer resucitado, con vida eterna. Las tablas de la ley, la condensación de la voluntad de Dios. Todos los demás mandamientos del Antiguo Testamento están alrededor de esos 10. Y estaban guardadas en el interior del arca. Y hay un versículo que dice exactamente eso. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Salmos? Bueno, con esas palabras exactas está en el Salmo 48, que es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla en profecía antes de que el Señor Jesús viniera, habla de su venida. Salmo 48. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La obediencia del Señor no fue porque le tocaba, porque no hay más, es lo que hay, tienes que hacer caso. Me agrada hacer tu voluntad. Tu ley la tengo en medio de mi corazón. Tu ley es el centro del Antiguo Testamento, pues también es el centro de mi corazón. Y todas mis acciones tienen que ver con tu ley. La tengo en medio de mi corazón. Es muy hermoso este significado. Las tablas del pacto en medio del arca. Cristo guardaba la ley de Dios en medio de su corazón. También había una urna con maná. ¿Y qué significado tiene esto? El maná. Según Juan 6, ¿qué significa el maná? Pan de vida. El Señor Jesús como el pan de vida. Dijo el Señor, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. La urna con maná lo representa a Él como el verdadero
pan del cielo. Pues nosotros estamos muy tranquilamente, en mi país dicen muy deportivamente, mirando dentro del arca. Pero eso no se podía hacer en el Antiguo Testamento. Algunos trataron de hacerlo. Primero Samuel 6. Versículos 19 y 20. Primero Samuel 6, 19 y 20. ¿Dónde íbamos? Uh-huh. ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Mirar dentro era una temeridad. ¿Qué hombre podía mirar dentro del arca y quedar vivo? Allí estaban guardadas cosas que estaban muy cerca del corazón de Dios. No se podía mirar allí. Dios miraba allí, pero el ser humano, sin el propiciatorio, sin la sangre, no podía mirar allí. Ahora nosotros podemos mirar allí porque el Señor Jesús murió y porque su sangre está encima del propiciatorio. Ahora podemos enterarnos de todo y entrar en esos secretos de Dios. Pero sin Cristo es una temeridad hacerlo. En otra ocasión, una persona no miró dentro, sino que trató de sostener el arca. Usa. ¿Y qué le pasó? Igual, cayó fulminado. Nuestro Dios es Dios santo. Nuestro Dios es fuego consumidor. La razón por la que nosotros podemos estar en pie delante de Él es por la sangre del Señor Jesús. Pero el carácter de Dios no ha cambiado, es el mismo. Pero nosotros podemos tener acceso a ver muchas cosas porque el juicio ha quedado atrás. El bronce es abundante atrás. Ahora puedo tener comunión y conocer muchas más cosas de Dios y del Señor Jesucristo porque el juicio ya fue ejecutado, la sangre ya fue vertida y permanece delante de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no era posible mirar dentro del arca sin consecuencias mortales. Bueno, leamos este versículo de 2 Corintios 4:6. Uh-huh. Esto habla del Nuevo Testamento, ¿cierto? Dios iluminó nuestros corazones y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es contemplar el arca, la gloria de Dios. ¿En quién?
en la faz de Jesucristo. Ahora, gracias a Él es que podemos mirar todos los detalles del arca. Y la gloria de Dios no nos fulmina. Vamos ahora con lo que había encima, el propiciatorio. Para esto tenemos que leer en Éxodo 25, ¿no? Donde quedamos antes. Éxodo 25, versículo 17 al 22. Éxodo 25, 17 al 22. Sí, hasta el 22. Sí, esta es la descripción del propiciatorio. Entre otras cosas, qué es propiciar? ¿Qué es propiciar? Esta palabra es importante, entonces, ¿qué es propiciar? Hacer que algo ocurra. Y sí, eh, pero si pensamos en Dios y en que yo me pueda acercar a Él, el propiciatorio, ¿qué hace que ocurra? ¿Qué ocurre a causa del propiciatorio? Correcto, que Dios condesciende, nos es favorable. Ese es el propiciatorio. Entonces era una pieza clave. Tapaba lo que representaba la muerte de los hombres, mirar adentro. Pero si estaba esa tabla allí, el sumo sacerdote podía entrar allí y no ser fulminado. Y a causa de ese propiciatorio, nosotros también podemos acercarnos delante de Dios hoy en día. Entonces es un elemento muy importante. Sí, propiciar es condescender de parte de Dios, condescender, a ser favorable, a ser aceptos. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque recordemos que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios santo, majestuoso y grande, es el mismo Dios al que nosotros adoramos. No es otro. Era de oro fino el propiciatorio, porque toda la iniciativa para Dios condescender vino de Él. Entonces todo el propiciatorio junto con los querubines eran de oro. Allí no hay humanidad, digamos así, es iniciativa de Dios. Este versículo muy hermoso de Primera de Juan 4:10 nos muestra esto. ¿Dónde íbamos? Primera de Juan 4:10. Esteban.
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La misma palabra, hacer favorable a Dios. Que Dios condescendiera con nosotros y que nosotros fuéramos aceptos delante de Él. Gracias al Señor Jesús. Pero ¿quién lo envió? No lo pedimos nosotros. No se nos hubiera ocurrido. Dios lo dio. Dios envió a su Hijo y lo envió porque nos amaba. La definición de amor no se encuentra en nosotros, no es que nosotros hayamos amado, es que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio tenía 2 querubines de oro y eran labrados en una sola pieza junto con el propiciatorio. Esto lo hemos visto. Dios es luz. Dios es luz, por eso fue que los de Bet-Semes tuvieron ese problema. Por eso fue que Usa también cayó fulminado al tocar el arca. Porque Dios es santo. Dios es luz y su luz ilumina y exige que toda mancha sea quitada de su presencia. Dios es justo. Pero el propiciatorio muestra la otra gran esencia de Dios. Dios es amor. Las 2 grandes verdades absolutas de Primera de Juan, Dios es luz y Dios es amor. Y esas 2 cosas, según el Salmo 85, se besaron en la cruz. La santidad, la justicia de Dios con su amor y su gracia. Y eso es lo que está representado en el conjunto del arca y el propiciatorio. Un Dios de luz que nos puede admitir en su presencia. Y un Dios que nos ama, pero que ha arreglado bien el problema del pecado para que su recepción de nosotros en la gloria sea conforme a justicia, sin ofender su justicia absoluta. Eran labrados a martillo. ¿Os acordáis de qué hablaba eso? El candelero también era labrado a martillo. ¿Os acordáis de qué habla eso? De los muchos pecados, ¿verdad? Que atentaron contra un Dios de luz, de verdad, de justicia, de santidad. Los querubines, como guardianes de la santidad de Dios, se han visto ofendidos muchas veces por los pecados de los hombres. Romanos 5:16, anteayer no leímos esto, pero vale la pena leer un versículo que hable de esto. Romanos 5:16. Muchas transgresiones. Muchas. Y creo que ese es el significado de que fueran labrados a martillo, con muchos martillazos. Los querubines extienden sus alas y sus rostros y miran al propiciatorio. En el propiciatorio, ¿qué es lo que se deposita cada año? La sangre de una víctima que ha muerto por el pueblo, allí afuera. El sumo sacerdote, no con los vestidos hermosos de muchos colores,
que vestía generalmente, sino con una túnica blanca de lino en un día muy especial, el día de la expiación. Ese día, con la sangre, entraba detrás del velo y primero rociaba la sangre y también la ponía allí en medio de los querubines, como para mostrar, mira, sí que hay pecado en el pueblo, pero la sangre ha sido derramada conforme lo exige la santidad de Dios. Aquí está el testimonio. Entonces Dios podía garantizar el perdón para el pueblo durante el siguiente año hasta la próxima festividad del día de la expiación. Sí. Eso está en Levítico 16 y sería bueno leerlo. Levítico 16, 15 y 16. Este fue uno de los días que vimos cuando vimos las fiestas de Israel. Levítico 16, 15 y 16. Uh-huh. Sí, en realidad con esa misma sangre también el sumo sacerdote untaba en los cuernos del altar del holocausto, en los cuernos del altar del incienso. Era el tabernáculo había andado en medio de un pueblo impuro, pecador, entonces esto lo purificaba con esa misma sangre que iba detrás del velo. Era purificado el santuario por otro año más. No siempre caemos en cuenta de todas las cosas que realizó la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros nos concentramos en que con esa sangre nos limpió de nuestros pecados y eso ya es bastante para nosotros, pero la sangre del Señor logró mucho más. Bueno, Cristo con su propia sangre logró eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12, de obligatoria lectura. Hebreos 9, 11 y 12. Uh-huh. Eterna redención. Eterna redención. Mientras que la sangre del animal lograba perdón y que Dios pudiera seguir con el pueblo un año más, nuestro Señor logró eterna redención. No es necesario que Él vuelva a morir. La redención está lograda para siempre. El propiciatorio hace del trono de Dios un trono de gracia. Y es curioso que en inglés la palabra propiciatorio en la Biblia es trono de gracia. Ellos ya pusieron el significado de una vez.
No lo llaman propiciatorio o una palabra parecida, sino trono de gracia. Y es la verdad. El propiciatorio hace que Dios pueda andar en medio del pueblo, que ellos puedan contarles sus necesidades, que puedan también tener sus cuidados durante otro año más. El pueblo no merecía que un Dios santo fuera siempre con ellos, pero a causa del propiciatorio, Él lo garantizaba por un año más. Bueno, allí hablaba Dios con Moisés y revelaba su voluntad. Eso lo hemos leído en Éxodo 25, 22, ¿verdad? De allí, ¿cómo es que dice? A ver si alguien lo encuentra así rápido. Éxodo 25, 22. Ujú. Desde allí hablaba Dios. Ahí estaba la sangre. Los querubines daban testimonio de que todo estaba en regla. Dios podía hablar. Dios habla hoy. Se manifiesta, nos muestra su palabra, nos hace vibrar muchas veces. Podemos entrar en su presencia, podemos hablar con Él y Él hablar con nosotros. ¿Sí? Gracias a la sangre que está allí en el propiciatorio celestial, la del Señor Jesús. Es posible hoy conocer la voluntad de Dios gracias a la sangre de Cristo que permanece allí en el propiciatorio celestial. Este versículo, Colosenses 1:9, alguien, no recuerdo dónde íbamos. Colosenses 1:9. Uh-huh. Llenos del conocimiento de su voluntad. Lo mismo de lo que se habla en Éxodo 25. Podré hablar desde allí contigo lo que quiero del pueblo. De la misma manera hoy podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Y pues para esto se necesita andar en la comunión con Dios, pero se necesita también esa sangre. Pero esa permanece allí. Por ese lado está todo arreglado. Falta la parte nuestra, pero es posible conocer la voluntad de Dios hoy en día. Bueno, aquí está el sacerdote en el día de la expiación, poniendo la sangre, primero rociada y después allí en medio de los querubines, y puede salir y ungir el resto de los muebles del tabernáculo y librarlo, digamos así, de las impurezas y del pecado, de las rebeliones que el pueblo ha cometido contra Dios. Terminemos con este versículo. Yo lo cantaría, pero mejor no. ¿Lo leemos juntos? Así suave, que no tengamos problemas con las niñas pequeñas. ¿Sí? 1, 2, 3. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Dios
propicio a nosotros para siempre. Muchas gracias.